Créeme que tengo dudas a veces si subir un video o no, porque pues, no sé, o sea, a veces, no sé, o sea, sí siento que yo podría tener así, pues, vistas o público, pero a veces me pongo a pensar y digo, no, pues, es que todos los youtubers o todos los creadores de contenido que tienen visitas bastantes, millones de vistas, han pasado muchos años trabajando, esforzándose. Y pues sí a veces pues me llega, ¿no? Un poquito porque, pues yo, a veces siento que no tengo creatividad como tal, pero a veces, a veces sí me pongo a pensar, ¿no? O sea, entiendo que pues hay que trabajar, ¿no? Hay que esforzarse para pues salir adelante. Hay que esforzarse para salir adelante, pero a veces pues simplemente no te da, no sé si ustedes me pueden entender, a veces no te da esa sensación de que tú digas, no, pues yo quiero hacer esto y no sé, pero bueno. Pues últimamente he estado pensando mucho en todas las cosas que hay en el mundo realmente, y también he visto muchísimo las charlas, las pláticas, las conferencias que hay de familia, cómo se comportan los hijos, cómo deben de comportarse los papás, o cómo debe de ser una familia, o qué consejos o qué cosas son las que debería de llevar una familia. Y pues realmente me pongo a pensar, oye, pero si realmente todos esos consejos ya nos los han dicho miles y miles y miles de veces y seguimos en lo mismo, o sea, entiendo que no todas las familias somos iguales y yo lo tengo muy claro, pero también entiendo que la mayoría de las familias tenemos ciertos puntos en común en los que coincidimos con otras familias. Y estos son pues la forma de crianza, la forma en que tú te proyectas hacia los demás, cómo es tu relación de familia. Y me puse a pensar, ¿y si yo contara mi experiencia con mi familia? Porque bueno, no puedo decir que soy un experto, ni soy psicólogo, ni soy profesional en temas familiares, ni fui a clases de psicología, ni fui a clases de pedagogía. O sea, no, prácticamente no soy ningún experto aquí. Yo estoy hablando desde mi honestidad y desde cómo yo lo viví también. Entonces, pues nada, se me ocurrió hacer este video. Siento que es un buen tema a tratar, pues. Y pues realmente quiero hacer mi mejor esfuerzo. Discúlpenme si no es la mejor calidad o si no es el mejor audio. Yo estoy trabajando con lo que tengo y pues mi deseo también es que ustedes puedan aprender conmigo. Y si estos consejos o estas experiencias que yo voy a contar les funciona para su vida o les abren más los ojos, pues para mí es una muy buena ganancia, tenga vistas o no. El chiste es que pues a ti como hijo, como padre, como abuelo, tú que me estás escuchando hoy, puedas entenderlo y puedas también comprender a tu hijo o a tu hija o a tu nieto o tu nieta. Pero pues nada, mi opinión es pues 100% honesta, realmente yo no soy un experto aquí, pero pues vengo a dar mi opinión. Si te sirve, si te funciona, guárdala en tu corazón. Este es tu canal Pausa Acústica, así que comencemos. Y bueno, pues ya que estamos hablando del tema de las familias, pues sabemos que en el ámbito familiar hay muchísimos temas, muchísimas cosas, muchísimos subtemas, y no me abarcaría hablar de todo esto y tampoco puedo entender todo. Pues este video traté de resumirlo bastante en 3 subtemas que son la infancia, la adolescencia y la juventud actual, que es la que yo en lo personal estoy viviendo. Ya no le puedo meter la adultez porque todavía no llego ahí, entonces pues ni modo. Y si ya eres un adulto, pues lo único que te queda es quedarte a ver el video, si te gusta y si te interesa. Bueno, para que me entiendan, estas experiencias, como ya había dicho antes, son mías, son personales y es a como yo lo viví. Aquí no vengo a hablar sobre un artículo que vi en una página de psicología o en relaciones familiares. Voy a hablar a como yo lo viví. Y bueno, comencemos con el primer tema, que es la infancia. No, que estoy haciendo el ridículo aquí. Y bueno, como todos sabemos, la infancia fue una etapa que todos vivimos en algún momento, que todos disfrutamos también. Creo que uno que otro no lo disfrutó. Pero bueno, sabemos que en la infancia pues se viven muchísimas cosas. Uno está chiquito, apenas está aprendiendo, apenas está conociendo lo que es el mundo. Y en nuestra infancia existen 2 figuras o 2 personas que son las más importantes para nosotros, que es papá y mamá.
Y estas dos personas que son muy importantes para nosotros, que nosotros dependemos de ellas en nuestra infancia, son las que nos rigen y son las que nos van enseñando. Pues claro, cuando somos chicos no entendemos de recursos, no entendemos de dinero, no entendemos sobre si hay este problema, si hay otra cosa. Entonces no podemos comprender al 100% todavía porque estamos aprendiendo, ¿sabes? Uno como adulto, como joven, no puedes explicarle a un niño de 8, de 10 años que tienes un problema con el banco o que va a pasar esta cosa porque él no lo va a entender como tal. Él simplemente trata de entenderlo en su cabecita. Y pues realmente en esta etapa, pues yo como persona, yo pensaba que mis papás pues eran todo prácticamente. Realmente mi infancia como tal fue buena porque yo fui feliz, yo viví mi infancia feliz como cualquier niño o como la mayoría o muy pocos niños vivieron su infancia de manera feliz. Entiendo que una u otra persona no lo haya vivido como tal. Pues sinceramente créanme que pues mi niñez fue simple, realmente yo era un niño como cualquier otro, pero como sé que a varios de ustedes o a muchos de ustedes les tocó vivir en una familia estricta con unos papás estrictos, pues obviamente yo era un niño muy reservado, muy tímido, que le costaba mucho poder adaptarse a los demás entornos. No sé si es porque me lo han dicho en las demás escuelas o en otros lugares, que mi generación o los que son de mi generación o los que van más o menos pegados a mi generación y al tiempo en donde yo fui creciendo como niño, nos fue bien en cuestión de infancia porque nosotros realmente, o bueno, yo en lo personal no estaba tan digitalizado como los niños en día de hoy. O sea, tú hoy puedes ver a un niño de 5 o 6 años que ya te maneja el celular como si fuera un ingeniero de la NASA y uno se pone a pensar, Ay, no puede ser que un niño más chico que yo sepa hacer Photoshop y yo apenas pueda aprender una computadora. Y pues cuando yo era niño también me gustaba mucho preguntarle a mi papá un montón de cosas. Le preguntaba qué era esto, cómo se llamaba esto, qué significaba esto, y esto cómo se hacía, y esto cómo no se hacía, y qué significaba tal cosa. Y para mí mi papá en la infancia pues era todo, era un todo, él sabía cómo resolver todo. Y pues yo no pedía más, realmente mi infancia fue muy simple, fue muy bonita también. Y también porque yo no estaba tan acostumbrado a tener el celular. Realmente a mí me prestaba muy poco el teléfono celular, no como ahora que los niños de 10 años ya tienen un iPhone. Ay, yo que no puedo comprarme ni uno a crédito. Y en esta parte de mi vida yo pensaba o yo sentía que mis papás pues eran una figura absoluta realmente, pero aún no había empezado o no se estaban formando las pequeñas grietas que se fueron formando también a lo largo de mi crecimiento como joven, como adulto prematuro. Pero también al tener padres estrictos pues no te salvas de los regaños, de los castigos, de los días sin jugar y de la chancla mortal también. Y pues a veces los hijos que tenemos padres estrictos sabemos lo que es que te regañen por algo simple. Y entonces lo que pasa es que desde chiquitos nosotros vamos aprendiendo a tener miedo de nuestros papás. Y hay veces que ellos solamente querían corregirnos, pero también terminaron lastimándonos. Y esas pequeñas grietas son las que se van acumulando con el paso de los años. Bueno, pues ya más o menos quedando en claro cómo es este proceso de la infancia, cómo ves a las personas y al entorno que te rodea en la infancia. Y es que créanme que no quise hablar mucho de este tema porque pues sinceramente ya no me acuerdo, o sea, ya estoy viejo ya. Tu cuerpo de 18 pero espalda de 40. Ay. Y ahora pasamos al tema de La adolescencia. no sé por qué hago eso, pero bueno. La adolescencia, este tema es... está potente porque son muchísimas cosas. Y si me pongo a hablar de lleno sobre este tema no voy a acabar hoy. Y pues en lo personal, la adolescencia fue una de las etapas más difíciles para mí. Porque pues pasé por muchísimas cosas. Pasé tanto regaños, como cambios de humor, como también cambios emocionales, cambios físicos y también muchas lecciones aprendidas antes de tiempo. Pero también siento que a veces muchos padres confunden el encierro o estar aislado de todo con la rebeldía. Y pues realmente en la mayoría de los casos no es así. Tú como padre o como joven o como adulto que me estás escuchando, sabes que fue la adolescencia porque tú lo has vivido. Y también sabes que la adolescencia es difícil. Muchos jóvenes viven replegados en esta etapa, o viven aislados, o viven deprimidos incluso también por diferentes cosas que les pasan.
que a veces no tienen la valentía o no tienen la confianza con sus papás para poder hablarlo. Y también en esta etapa es donde más problemas familiares o más problemas entre padres e hijos se forman, y a veces el joven o la joven busca un espacio de paz, un espacio de seguridad donde no tenga que luchar con los problemas de su vida. A veces el joven se cierra en su cuarto, se pone los audífonos, buscando una pausa acústica para su vida, porque a veces en el hogar no hay paz, o él no se siente cómodo o suficiente en su casa. Y este tipo de cosas son las que van alejando a los padres y a los hijos en esta relación y en esta confianza que tienen. Porque las personas que nos tocó tener padres estrictos, sabemos que al más mínimo error o a un simple imprevisto, salía el regaño, salía el castigo, salía el no puedes ir a este lugar o no te daré permiso de ir a este lugar. Y uno como joven a veces no entendía por qué los papás hacían esto. Y sé que tú como papá o como abuelo que estás viendo esto vas a pensar y tienes muy en claro, es que lo hago porque te protejo, porque te quiero, porque eres mi hijo, mi hija. Y pues claro, obviamente, ¿qué papá no va a proteger a su hijo? Pero algo que se genera aquí es que a veces esa sobreprotección y ese aislamiento del mundo que los padres le hacen a los hijos puede terminar dañándolos. Y les cuesta acomodarse en el mundo. También es cuando surgen los problemas emocionales, los problemas de relación, problemas en la escuela, problemas con los amigos, en el ámbito amoroso también. Y a veces el joven está tan pero tan lleno de problemas emocionales o muy estresado por su vida que lo único que busca es un lugar de paz. Y pues tristemente a veces no lo hay. ¿Ya qué es lo que recurre? A los consejos de amigos, a ver qué es lo que hay en el mundo actual. Y no estoy diciendo que esto sea motivo para que el joven caiga en los vicios o para que caiga también en otras cosas que no beneficien su salud ni su persona. Simplemente lo que me refiero es que la mayoría de los jóvenes en esta etapa sufren o viven diferentes experiencias y esa fatiga, ese estrés es lo que los hacen buscar otras alternativas que a veces no son muy buenas para ellos. Y a veces, ¿qué es lo que dice un papá? Por lo que más quieras, ya deja un rato el celular, estás todo el día pegado ahí. ¿Puedes levantarte de la cama y ponerte a hacer algo, por favor? Y bueno, también entiendo que nadie querría un hijo flojo o simplemente un hijo que tenga todas las comodidades y no pueda trabajar. Pero también ustedes papás tienen que entender que hay días y que hay momentos en que simplemente uno no puede ser feliz. Es fácil decirle a tu hijo que deje el celular o se ponga a trabajar. Y esta confianza se va perdiendo conforme pasan los años. Conforme el joven ve que cada error que comete, en lugar de recibir apoyo, simplemente recibe regaños. Y si hasta este momento del video tú como papá estás pensando que yo estoy atacando y criticando el comportamiento de los padres, la crianza que tienen los padres hacia sus hijos o las diferentes cosas que pasan para sus hijos, déjame decirte que no es así. Realmente lo que yo quiero que tú puedas entender es que a veces los ciertos gestos o las ciertas decisiones o las ciertas acciones que tú como papá haces a veces no son las mejores para tu hijo. Y no estamos aquí hoy para defender, ni para criticar, ni para apoyar los errores de la otra persona. Simplemente estamos aquí para hablar de las cosas que a veces no se hablan como tal en la familia, que a veces los hijos tienen escondidas o tienen replegadas y lo hablan con los amigos en lugar de hablar con sus papás, porque a veces no hay esa confianza en el hogar, pero para ese punto la confianza que se tenían ya no es la misma y por lo tanto el hijo se lo guarda, porque en su mente dice, Si le digo esto me va a regañar, si le cuento esto me va a castigar. y que si esto te está pasando, te invito, te exhorto a que busques alguna manera de solucionarlo. Y también padres deben entender que ustedes como autoridad en el hogar deben dar el ejemplo para sus hijos. Yo no puedo decirle a mi hijo, es que tienes que aprender a ser paciente. Cuando a mí me pasa algo en lo más mínimo yo exploto y me enojo muchísimo. Y por eso es que los hijos dicen, si mi mamá me dice que no haga esto y ella lo hace, ¿cómo voy a aprender yo de ella? Yo hablo de esto porque sé que hay muchas familias jóvenes que están aislados y que a veces no tienen el valor o las palabras suficientes para hablar de esto. Pero mi deseo no es reclamarle nada hoy a nadie. Lo único que yo quiero es que tanto los padres como los jóvenes puedan entenderlo mucho mejor y puedan verlo desde otro ángulo. Nada, llegamos a la última etapa, a la juventud. Y pues sinceramente no tengo mucho que decir aquí, realmente no tiene mucho que empecé a vivir esta vida como joven adulto, casi adulto. Pero sí lo único que les puedo decir es que es difícil. O si eres una persona que no se ha podido desenvolver bien como adulto, casi adulto independiente, pues te resulta muy complicado. Tuve que ir aprendiendo de a poquito lo que yo pude aprender
o lo que la vida me enseñó también a golpes, porque algo que no toqué en el tema anterior es que a veces los papás sobreprotegen demasiado a sus hijos, pero a veces esa protección puede ser dañina, porque si tú no dejas que tu hijo aprenda, si tú no le enseñas realmente cómo se debe de hacer, la vida es la que se encarga de enseñarle. Créanme que la vida no es nada bonita para enseñarte. Te enseña golpes, te enseña con dolor, te enseña con experiencias profundas. Sin darse cuenta tu hijo maduró, no sabes cómo, o a veces piensas que es porque tú lo criaste de una manera muy estricta y eso hizo que hoy sea quien es hoy. Pues realmente en parte sí, porque la crianza de los padres se ve reflejada en los hijos, pero a veces no toda la crianza o no toda la manera en que se comporta tu hijo es la manera en que tú lo criaste o es la manera en que tú le enseñaste. Y también aquí en esta etapa es donde empiezan las presiones de adulto, las presiones del trabajo, de los estudios, y aquí es donde también empiezan las preguntas y los reclamos frecuentes. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo? Ya estás grande, debes empezar a ganar dinero. Y todas estas preguntas y todas estas cosas que suceden, aunque sabemos que es responsabilidad de nosotros también como adultos jóvenes, toda esa presión, toda esa exigencia que se forma de manera subconsciente y de manera directa también, quieras o no, afecta. Y no es tanto porque se diga, sino de la manera en que se dice. Pero desde que vas recorriendo tu adolescencia y tu juventud, te vas dando cuenta de que tus papás también se equivocan o van a tener ciertas preferencias hacia otras cosas. Y pues sabemos que para ellos también es difícil. Ellos no llevaron la misma crianza que nosotros estamos llevando hoy. Para ellos sus papás fueron completamente diferentes a como son ellos para nosotros hoy. Hay que entender cuando un hijo se equivoca. Hay que entender cuando un padre se equivoca también. Una madre se equivoca. Pero todos estos errores y estas equivocaciones no son para exigirnos el uno al otro, sino para poder aprender de ellos. Si la confianza entre padre y madre se rompió, y la confianza entre padres e hijos se rompió, no queda más que volver a estabilizarla. Sé que no es fácil. Probablemente tu familia tenga un problema del que yo no estoy enterado, o probablemente tú digas, ¿tú qué vas a saber de mi familia? Tú no vas a saber los problemas que yo tengo. ¿Tú qué vas a saber cómo es que yo vivo mi vida? Y pues tienes razón, realmente no lo sé. Si tienes problemas en tu familia, si tienes problemas en tu relación, si tienes problemas en tu vida diaria, no es motivo para que sigas siendo quien eres. Es mejor soltar el dolor, soltar las cosas que nos hacen daño y que nos hicieron daño en el pasado, y aprender a vivir el presente. Yo sé que no se va a poder olvidar de la noche a la mañana, y puedo ir aprendiendo también sobre la marcha cómo ser un buen hijo, porque yo también me equivoco, yo también he cometido errores, y claro, lo acepto, soy humano, pero el chiste es no seguir cometiéndolos a propósito o decir, es que yo soy así. Realmente no. Tú que eres papá, tú que eres abuelo, obviamente vas a querer que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta sea mejor que tú. Obviamente tú no vas a querer que tu hijo viva las mismas dificultades que tú viviste. Y lo único que me queda decir para esta etapa es que puedas entender a tu papá y te puedas entender a ti también. Tanto tú como papá, mamá que me estás viendo. Y tú, hijo, hija, que también me estás viendo. Quiero que aprendan, que aprendamos también, porque yo también lo necesito. Aprendamos a ser mejores padres, mejores hijos. Sabemos que la vida es difícil y que no somos perfectos, ninguna familia es perfecta, pero podemos mejorar mutuamente para poder convivir en armonía. Si tu papá te traumó, si tu papá te hizo daño, si tu mamá te hizo daño, si alguien de tu familia no actuó como debió de actuar para ti, está bien, no pasa nada. Hay que aprender a perdonar también. Y si hoy tú que me estás escuchando estás pasando por algo parecido, o también te empatizas con lo que yo acabo de decir en este video, te invito a que lo medites en tu corazón. Tanto nosotros como hijos, como ustedes padres, tenemos que aprender a ser mejores personas todos los días. Y aunque el día de hoy no puedas ver mi cara, o pienses que yo no soy un experto, o que cometí muchísimos errores al hablar de esto, o que los argumentos y la psicología dicen lo contrario, mi deseo al grabar este video es para que las personas puedan entender también, no siempre se es perfecto, sino que es parte de crecer, ser mejores personas. Si este video te gustó y piensas que hay una persona o un familiar o un amigo que necesita escucharlo también, no dudes en compartirlo. También si me quieres apoyar a mí como persona y quieres que pueda seguir publicando este tipo de videos, puedes apoyarme con tu suscripción. Y sin nada más que decir, te deseo mucha suerte, cuídate mucho y Dios te bendiga. Chao.